Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos bien. ¿Cómo anda esa semana de estudio? A full seguramente. Bueno gente, vamos retomando, sí, esta clase complementaria de derecho sucesorio. Y como les había comentado, les iba a mandar este material, cosa de que el día jueves, este jueves 27 de abril, tengamos ya el arranque de la unidad número 9 desde el inicio, ¿sí? Entonces ya la aprovechamos en plenitud. En la clase de hoy, entonces, de nuestra materia, sucesiones, vamos a hacer, digamos, un salpicado de temas, ¿sí? Como para cerrar intelectualmente hablando los temas que hacen al meollo central de la unidad número 2. ¿Está? Así que sin perder más tiempo, voy a empezar a compartir unas placas, ¿sí? Y bueno, largamos la clase de hoy. Ahí voy a poner en el compartido la primera de las placas. Y ahí tenemos la temática planteada en el día de la fecha, ¿sí? Un poco la idea que guía la elaboración de la clase de hoy, justamente es poner bien de manifiesto, digamos, que quede bien en claro intelectualmente hablando, cuáles son los conceptos tanto de capacidad sucesoria, de vocación hereditaria como de delación. Y cómo en ese contexto se ubica la temática de indignidad. Ese es un poco el desafío de la clase de hoy, para que entiendan cómo la temática de indignidad encuadra, ¿sí?, en el universo general de capacidad hereditaria y más concretamente cómo actúa respecto de la vocación hereditaria, ¿sí? Cómo termina contrariándola en definitiva a la vocación hereditaria. Esa es un poco la idea de la clase de hoy. Les muestro estos temas planteados en el propio programa de la materia. A ver un poquito. Ahí paso a proyectarles el programa de nuestra materia. Y estábamos deambulando las aguas de la unidad temática número 2, ¿sí? Estamos ahí en ese universo de temas uno romano, 2 romano y 3 romano, que dijimos el punto 3 romano es más pertinente para analizarlo con mayor entidad, con mayor fuerza o vigor intelectual en el contexto de sucesión testamentaria. Sin embargo, van a ver cómo hoy vamos a hacer un encuadre genérico del tema 3 ahí el 3 romano, ese que lo ven, como también en definitiva se relaciona directamente con la cuestión de vocación hereditaria. Está cómo termina en definitiva actuando como una modalidad de contrariar a la vocación hereditaria, no de manera total, sino de manera parcial. ¿Está? Entonces, eso es un poco el desafío de la clase de hoy, definir la cuestión, reafirmar lo de capacidad hereditaria o capacidad para heredar, que estuvimos tratando en las clases previas, en el presencial, definir el concepto de vocación hereditaria, de delación hereditaria, y luego entrar fuerte y lleno en la cuestión de indignidad. ¿Está? Eso es lo que vamos a
desarrollar a continuación. Volvemos a la placa. Y vamos entonces a repasar un concepto que vimos las clases precedentes y sobre el cual pusimos este tema de manifiesto, lo reafirmamos, lo tratamos con detenimiento en las clases previas. ¿Sí? Hablamos de la capacidad para heredar, ¿está? Ponemos de manifiesto, remarcamos esto, que cuando hablamos de capacidad para heredar, estamos en presencia de una capacidad de derecho, una capacidad jurídica, no de ejercicio. Entonces, una capacidad de titulación, ¿está? Aptitud para precisamente que haya un sujeto activo que sea titular, ¿está? De esa capacidad jurídica, de esa aptitud jurídica. ¿Está? El viejo Código Velezano, decíamos, allá por el artículo 3285, 3286, Código Velezano, definía, ¿sí?, la cuestión de capacidad para heredar. Desapareció de la terminología del propio código, sin embargo, esta cuestión se mantiene, digamos, incólume con otro disfraz terminológico en definitiva, y hoy, bajo este rótulo de personas que pueden suceder, precisamente nos lleva a analizar, a poner en énfasis, poner en estudio, quiénes son los sujetos que tendrían capacidad para heredar. Y ahí viene en auxilio entonces el artículo 2279 de nuestro Código Civil y Comercial, con sus 4 incisos. Está los 3 primeros de ellos referidos a persona humana y el cuarto de ellos referido a persona jurídica. Gran tema polémico, ¿sí? La cuestión de fecundación post-mortem. Eh, Precisamente el profesor Ferrer, que compartió su obra, digamos, que la presentó en comunidad acá ante la comunidad académica posadeña la semana pasada, trató esta cuestión, ¿no es cierto?, de fecundación post-mortem como uno de los temas arduos, digamos, sobre esas directrices que se vienen, digamos, con gran fuerza y vigor en el derecho sucesorio de ahora y de un poco más adelante. Bueno, hoy ya damos por conocido, por sabido esa cuestión y nos vamos a concentrar en diferenciar capacidad jurídica de vocación hereditaria y de delación. Como para empezar a entrar en tema, vean, yo les llevo a una cuestión que en cierta manera no es propia del derecho privado, todo lo contrario, estamos en presencia de una materia que sería de derecho público, pero recuerdo siempre con gran alegría y digamos, hasta me acuerdo bastante las clases presenciales, como siempre digo, que me encantaban, no es una materia que me gusta, en el ejercicio sobre todas las cosas, pero adoraba la parte teórica del derecho penal. Y cuando ustedes estudiaron derecho penal, parte general, en aquel entonces, ya típicamente uno lo estudia en un segundo año de la carrera de abogacía, ¿se acuerdan que en algún momento cuando estudiaban teoría del delito empezaban a definir qué es lo que era delito propiamente? Y recuerdan que había un concepto finalista de este instituto, digamos, una definición finalista y otra causalista. Y la definición finalista, si mal no recuerdo, digamos, queda ya bastante atrás en los años que han pasado en mis neuronas, digamos, de conocimiento. Si mal no recuerdo, se definía como acción típica, jurídica y culpable, ¿sí? Al delito penal. Para que haya delito penal debe haber una acción típica, jurídica y culpable. Y es como que uno tenía que ir pasando esos estadios uno tras otro sin que haya causas optativas para poder predicar y arribar a ese concepto. En cierta manera, es una analogía que la traemos ahora para el derecho privado, tronco del derecho civil, pero queremos definir la cuestión de capacidad para heredar. Capacidad para heredar es, digamos, una aptitud jurídica para
precisamente ser un potencial sucesible. Es, digamos, una aptitud en general. Ahora vamos a ir, digamos, subiendo los distintos escalones, ¿sí? De esta noción de que queremos arribar de vocación hereditaria, para que adviertan, digamos, cómo se va estrechando el camino. Es como que en cierta manera todas las personas humanas con esas características singulares que ahí vemos en el 2279, que fundamental alude a que tengamos existencia al momento de la muerte, ya con el singular análisis que también hicimos acerca de aquellas personas que nacieran por el auxilio o bajo el auxilio de TRHA, técnicas de reproducción humana asistida, persona existente o esa cuestión arduamente debatida, todas ellas tienen capacidad, todas las personas humanas tienen capacidad para heredar, ¿sí? Ahora bien, no toda persona humana que tenga capacidad para heredar tendrá vocación hereditaria. ¿Por qué? Porque la vocación hereditaria alude ya a un llamamiento en concreto, ¿sí? A un llamamiento en particular para una sucesión determinada. Esta ya no es una aptitud en general para ser sucesible en cualquier sucesión, sino que es un llamamiento que de a poco empiezan a estudiarlo con la doctora Palacio, con el doctor Maimo, que ese llamamiento puede tener fuente legal, ¿sí? Es a veces el propio código que comienza a llamar a una sucesión en concreto conforme a un orden sucesorio establecido en la tipificación del código, o a veces por un llamamiento efectuado por el causante, por el testador, en su propio acto de última voluntad, es decir, su testamento. Entonces, ¿ven cómo se va estrechando? Hay una concepción más genérica de capacidad para heredar. Todas las personas humanas existentes al tiempo del fallecimiento del decuius, del causante. Bueno, luego, ¿sí? Vamos estrechando, haciendo más fino, digamos, el camino, el sendero, puede que esa capacidad para heredar se vaya especificando y se transforme en vocación hereditaria. En cierta manera, todos tenemos vocación hereditaria a la sucesión de nuestros ascendientes. Vocación hereditaria en general, ¿sí? Un llamamiento en concreto que se va, digamos, particularizando cuando ocurre, digamos, el hecho fatal, el hecho jurídico de la muerte. Supongan de su padre, de su madre, de su abuelo. Vocación hereditaria como llamamiento que efectúa, reitero, o la propia ley o en definitiva el causante o testador en su propio testamento. Ahora bien, resulta ser que el camino se sigue estrechando. Todas las personas existentes al momento de la muerte tendrían esta capacidad de derecho de heredar o capacidad para suceder. Ahora bien, cuando hay un llamamiento en concreto, supongan, a la sucesión de una persona determinada, van a haber distintos tipos de herederos o clases de herederos, ¿sí? Por ahí una clasificación, la más tradicional, lleva a dividirlos en herederos forzosos por un lado y por fuera los colaterales, ¿sí? Los herederos forzosos, esto es decir, los descendientes, ascendientes y el cónyuge, poseen un llamamiento imperativo, ¿sí? Un llamamiento imperativo, imperativo visto desde el punto de vista del sucesor, del sucesible. Ahora bien, luego habrá un llamamiento supletorio, que siempre, digamos, viene en auxilio de esta noción de lo supletorio que hasta uno estudia en parte general cuando estudia ley imperativa y supletoria. Siempre lo supletorio en defecto de, digamos, lo imperativo. Ven cuando estudiamos ley imperativa y ley supletoria que viene en auxilio de una voluntad inexpresada de las partes. Bueno, trasladamos esas nociones al derecho sucesorio. Ley supletoria en el, llamamiento supletorio en el sentido de que los colaterales, que precisamente son los que tienen o poseen un llamamiento supletorio, concurren a una determinada herencia siempre y cuando no haya herederos forzosos.
descendiente, ascendiente y cónyuge. Entonces, vean, vamos trayendo esta cuestión de llamamiento imperativo y de llamamiento supletorio. ¿Por qué? Porque el llamamiento imperativo de descendiente, ascendiente y cónyuge versus el llamamiento supletorio de los colaterales hasta el cuarto grado, permiten avanzar a ese tercer estadio, ¿sí? A ese tercer escalón que les quería venir a explicar. Todas las personas humanas existentes poseen capacidad en general para heredar, para suceder. Las que poseen un llamamiento legal, ¿sí?, a la sucesión de una persona, supónganse un hijo o los hijos respecto del fallecimiento o la muerte de sus padres o de su padre en singular, tienen llamamiento imperativo, también, aparte de capacidad para heredar, tendrán vocación hereditaria. Y resulta ser que a la vocación hereditaria, ¿sí?, digamos, a esta situación de poseer un llamamiento en concreto a una situación en particular, resulta ser que también la podemos subdividir, porque va a haber herederos que tendrán un llamamiento directo, ya inclusive dentro de los forzosos, descendiente, ascendiente y cónyuge. Después vamos a estudiar por qué son forzosos, porque en definitiva en ellos se verifica que tienen un derecho a una parte de la herencia, ¿sí?, de la cual no van a poder ser privados. Entonces les decía, supongan fallece una persona que tiene hijos, que tiene cónyuge, que tiene padres y que tiene colaterales. Hagamos de cuenta que una persona dentro de todo tiene una familia bastante extensa y en su elenco de herederos figuran todas esas clases o tipos de personas o de herederos, ¿sí? Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. Bien, entonces ahora empezamos a ejemplificar como para que vayan distinguiendo vocación de delación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que diferenciar dentro del concepto de vocación, ¿sí?, que podrá haber, digamos, una vocación inmediata, vocación titular, directa sobre la herencia, que será, encuadra en este caso el ejemplo del descendiente, ¿sí?, porque poseen una vocación actual. El descendiente respecto, digamos, de su causante, posee una vocación actual desde la apertura de la sucesión, desde la muerte del causante. ¿Por qué vocación actual? Porque tiene capacidad para heredar, es persona existente. Además posee vocación hereditaria porque tiene un llamamiento en concreto a una sucesión en particular, supongan ha fallecido el padre de una persona, y además se encuentran en condiciones de aceptar o repudiar la herencia. Esto que se conoce como el derecho de opción, o como decían los romanos, el ius delationis, ¿sí?, es, digamos, cuando la herencia se le defiere, ¿sí? Justamente esto del ius delationi quiere significar además delación. Y hablar de delación implica que estamos en presencia de un concepto equivalente a vocación actual. Voy poniendo de vuelta sobre limpio para que esto vaya quedando. Todas las personas humanas existentes, digamos, en la comunidad poseen capacidad para heredar, siempre que estén, digamos, con vida al momento de la muerte de sus potenciales, digamos, causantes. Otra cosa será que tengan vocación, es decir, un llamamiento en concreto de la ley o del propio testador en su testamento. ¿Está? Pero en ese sentido tienen vocación hereditaria, los descendientes, en esa sucesión en particular, los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, los colaterales, todos tienen vocación hereditaria en general, pero ahí empezamos a diferenciar las aguas. El descendiente, su vocación hereditaria es de tipo actual, porque conforma el primer orden sucesorio que es llamado a aceptar o repudiar la herencia.
Entonces el descendiente en esa sucesión particular de una persona que tiene hijos, padres, cónyuge y colaterales, los hijos tienen capacidad para heredar, además poseen vocación hereditaria de tipo actual. Y como tienen vocación hereditaria de tipo actual, tienen delación. ¿Está? Porque son llamados en una sucesión en concreto, en particular, y se encuentran en condiciones de aceptar o repudiar la herencia. Entonces tienen, el hijo posee en ese caso capacidad para heredar, además posee vocación hereditaria de tipo actual y por eso posee también delación, ius delationis. Vamos ahora al análisis de los ascendientes, en ese supuesto en particular, habiendo hijos de ese causante. El ascendiente, supongan, Dios quiera que tiene aún los dos padres con vida, esa persona, esos padres tendrían capacidad para heredar, además tendrían vocación hereditaria en general, pero no actual. Tienen vocación eventual. ¿Sí? Tienen vocación eventual. ¿Por qué? Porque el orden sucesorio del hijo desplaza al ascendiente. Si bien es forzoso, el llamamiento que tiene el descendiente es preferente. Es preferente. Y por ser preferente, excluye al ascendiente. ¿Está? Y entonces esa persona, ese padre o padres del causante tienen capacidad para heredar, tienen vocación hereditaria también para respecto de la sucesión de esa persona, pero no tienen delación, porque los padres de ese causante, habiendo hijos, en principio no tienen derecho alguno en esa sucesión. ¿Qué tendrían que esperar en todo caso? Que los hijos renuncien a la herencia, en cuyo caso la vocación eventual que esos padres tenían se actualiza, es decir, pasan de tener vocación hereditaria eventual y pasan a tener vocación hereditaria actual y en consecuencia se transforma en delación. ¿Sí? Y entonces al transformarse en delación, tienen derecho a participar en los bienes de la herencia de ese causante. La misma situación es la de los colaterales. Venimos al mismo caso, persona que tiene hijos, padre, cónyuge y colaterales. Pero inclusive más alejado el derecho a participar en la herencia, porque el colateral en principio, habiendo hijos de ese causante y padres, digamos como que tiene que esperar un doble orden de renuncia, que renuncien a los bienes de la herencia. Los hijos, los padres, además el cónyuge, porque el cónyuge, y con eso vamos a cerrar la idea, tiene un llamamiento concurrente, es decir, a la vez con descendientes o con ascendientes. Entonces, los colaterales hasta el cuarto grado, supongamos un hermano del causante, tiene vocación hereditaria eventual, pero no tiene delación. Salvo que el hijo, los padres y el cónyuge renuncien, en cuyo caso también esa vocación eventual que tenía el colateral se transforma en actual, en vocación actual, y por ende se transforma en delación, es decir, derecho a adopción para aceptar o repudiar herencia. De esa manera ahí terminamos, digamos, definiendo y poniendo sobre la mesa los tres conceptos. Capacidad para heredar, todos los que figuran en el 2279. Vocación hereditaria en general, justo, es como un llamamiento general a recibir los bienes de la herencia de una persona. ¿Sí? Y cuando uno profundiza en la noción de vocación, veíamos que entonces tiene vocación hereditaria el hijo de ese causante, la cónyuge, los padres de ese causante, pero también los colaterales, todos tienen vocación hereditaria, pero ahí empezamos a desagregar, a distinguir. Algunos tienen vocación actual, solo los descendientes, solo los hijos. Luego la cónyuge también tiene vocación actual, pero los descendientes, los ascendientes y los colaterales en principio tienen vocación eventual y no tienen delación. La cónyuge y el hijo de ese causante poseen capacidad para heredar,
vocación actual y por tener vocación actual poseen delación, un llamamiento concreto a recibir los bienes de la herencia de una persona en calidad de, en definitiva, en situación de aceptar o repudiar los bienes que conforman esa herencia. Damos vuelta a la página de esta primer gran cuestión ya definida, ¿sí? Vamos a esto otro, vean. Vamos a profundizar entonces la vocación sucesoria, porque puede haber personas que, por más que tengan capacidad para heredar, ¿sí? Es decir, están existentes al tiempo de la muerte del causante, por más que tengan un llamamiento en general a recibir los bienes de la herencia, supongamos los hijos de ese causante, vocación hereditaria que es actual, y por ser vocación actual se transforma en delación, es decir, que estarían en condiciones hasta de aceptar o repudiar los bienes de la herencia. Además, no tienen que caerles a ellos alguna causal o alguna situación de contrariedad a su vocación sucesoria. Reitero, para que en definitiva una persona consolide esa situación, ese título de ropaje de heredero, que le dé derecho a participar en los bienes de la herencia de un causante, tiene que tener capacidad para heredar, vocación hereditaria que debería ser del tipo actual, y por ende, por ser vocación hereditaria del tipo actual, se transformaría en delación. Entonces, una persona que teniendo capacidad para heredar, vocación hereditaria o sucesoria y delación, en principio va a heredar. Como decía, siempre lo dice en sus conferencias, la habrán escuchado al maestro Marcos Córdoba, eso de esa situación del heredero, del sucesible que se pone en la baldosa, ¿sí? Del causante, del de cuyo. Es muy gráfico eso de ocupar el lugar de otro, ¿sí? Sucederlo al causante, pisar la misma baldosa. Yo creo que es muy gráfico lo que dice Marcos Córdoba para entender la situación fáctica y jurídica del heredero. Bueno, resulta ser que esta persona puede haber cumplimentado esos tres pasos. Capacidad para heredar, estaba existente al momento de la muerte. Tiene vocación hereditaria, porque tiene un llamamiento en general, y a su vez el hijo, tiene vocación actual. Bueno, no tuvo que haber sido contrariada precisamente su vocación, su llamamiento. ¿Y cómo se contraría? Ahí ustedes encuentran el universo general, ¿sí? Por medio del cual se contraría a la vocación sucesoria, ¿sí? En particular a la vocación sucesoria actual, es decir, vocación sucesoria más delación. ¿Cómo es esto? A veces puede venir, digamos, por un acto de voluntad del propio sucesible, del propio potencial heredero. Estamos hablando de una renuncia de herencia, ¿sí? Renuncia o repudiación. Más adelante en la carrera, acá perdón, en la materia, en sucesiones, que estudiamos en el grado, y con gran detenimiento en escribanía, digamos, para aquellos que después van a seguir notariado, Dios mediante algún día, estudiamos el contenido del instrumento de renuncia a herencia, bajo qué formas se puede instrumentar la renuncia de herencia y hasta cuándo se puede renunciar a una herencia. Si sucede esto, digamos, precisamente se deja de tener derecho a participar en los bienes que conforman la herencia de un causante. ¿Está? A pesar de tener capacidad, a pesar de tener vocación hereditaria en general y hasta un llamamiento en concreto, delación. Si la persona renuncia por motu propio, se encuentra en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Puede renunciar a la herencia. ¿Está? Otras veces ocurre que a pesar de que es capaz para heredar, tiene vocación y tiene delación, puede ser que luego de la muerte del causante recaiga en él alguna sentencia judicial que declare su indignidad. Ahí es el universo donde ustedes tienen que ubicar el tema que
sobre el cual vamos a predicar los minutos que siguen a continuación. La indignidad es un instituto que obstaculiza la vocación sucesoria, ¿sí? Que la contraría. Pero la indignidad opera luego de la sentencia judicial de un juez. ¿De qué juez? El juez del sucesorio, conforme a las normas de competencia que ya vamos a estudiar, que declara que una persona es indigna de suceder a otra, al causante, por situaciones que vamos a ver con que se encuentran reñidas y que justifica que se promueva un proceso de declaración judicial de indignidad. Por otra parte, hay veces que existen causales que operan por disposición legal para personas que, a pesar que tendrían capacidad para heredar, a pesar que tendrían vocación hereditaria y delación hereditaria, sin embargo son excluidas, ¿sí?, de participar de una sucesión en particular, ¿sí? Estamos hablando de los casos de vocación hereditaria entre cónyuges. ¿Está? Después vamos a leer en particular cuando avancemos en la bolilla 9 y veamos el tema de sucesión de los cónyuges, que cuando dos personas celebran el acto matrimonial, ¿sí?, y contraen nupcias, en principio ellos se transforman en herederos recíprocos entre sí. Ahora bien, puede ser que habiéndose casado, luego se rompe ese llamamiento a la sucesión, a ese posible llamamiento a la sucesión de su otro cónyuge. ¿Sí? Estamos hablando de los casos de los artículos 2436, 2437. ¿Sí? 2436 es lo que se llama el matrimonio in extremis, quizá lo habrán estudiado en derecho de familia. ¿Sí? Cuando, digamos, ocurre el deceso, el fallecimiento de uno de los integrantes del matrimonio dentro de los 30 días de la celebración del acto matrimonial y con unas condiciones que se encarga de establecer el propio artículo. Digamos, también el 2437, cuando, si en algún momento se casaron los cónyuges, luego se divorcian, al divorciarse, digamos, se extingue la vocación hereditaria recíproca entre cónyuges. Y también va a actuar la separación de hecho. Ojo con esto. La separación de hecho sin voluntad de unirse, con las condiciones que establece el propio Código Civil y Comercial, termina actuando como cláusula, como condición optativa que excluye la vocación hereditaria entre cónyuges. Bueno, son todos casos que precisamente obstaculizan, contrarían la vocación hereditaria, contrarían ese llamamiento a una sucesión, inclusive que ya se ha transformado en delación, ¿sí? Es decir, hasta pudo haber participado ya y hasta tomado posesión de algunos bienes, pero si luego se demuestra que se verifica esta causal tal cual lo previó la ley, opera, digamos, ex lege, por disposición de la ley, como dice este adagio latino, esta locución latina, por disposición de la propia ley, ex lege, tanto en el caso de matrimonio in extremis, ¿sí?, en el caso de divorcio, como de separación de hechos sin voluntad de unirse. Y también ojo con el tema muy polémico de cese de convivencia, porque el cese de la convivencia también extingue la vocación hereditaria entre cónyuges. Lo ven ahí en la plaquita, estos tres primeros casos, ¿sí? Estos tres primeros casos contrarían a la vocación sucesoria total, ¿sí? Sea que haya renuncia, voluntad del propio sucesible, sea que haya recaído alguna causal de indignidad debidamente acreditada y declarada así por una sentencia judicial, o sea que haya operado alguno de estos casos, ¿sí?, ex lege, por disposición legal, de divorcio, matrimonio in extremis, separación de hechos sin voluntad de unirse o cese de convivencia,
En todas ellas hay una exclusión absoluta de la vocación hereditaria. No va a haber manera de participar de manera alguna, ¿sí? En la sucesión no va a haber manera de participar en ningún bien de la herencia de esa sucesión en concreto, en particular. Por otro lado, y acá es donde en cierta manera vemos el abanico más amplio, digamos, vemos el horizonte para ubicar dentro de un sector de ese horizonte jurídico, digamos, de la vocación hereditaria, vemos ahí, enganchamos el último tema que está en el punto 3 romano de la unidad 2 de nuestra materia. Ven ahí que las inhabilidades para suceder por testamento, ¿sí?, obstaculizan o contrarían a la vocación sucesoria en particular, parcialmente. Porque, reiteramos, una persona puede tener, digamos, derecho a participar en los bienes de una herencia porque lo llama el propio código o porque lo llama el testador en su propio testamento. Después vamos a estudiar en detalle de qué manera lo llama, lo instituye heredero, o también hay veces que dispone legados a favor de una persona, es decir, de un bien en concreto o un conjunto de cosas o bienes perfectamente individualizados. Bueno, puede ser que, digamos, esté hecho la disposición testamentaria de instituir un legado, es el lenguaje con el cual hay que hablar, pero resulta ser que si se dan los supuestos establecidos por el 2482, ese es el artículo que deben anotar, sobre el cual luego vamos a profundizar, hay ciertas personas que no podrían ser beneficiarias, supónganse, de un legado en un testamento. Y toda esta normativa del 2482 tiene como norte, tiene como guía, garantizar la libertad en la disposición por el testador. Busca que las personas que precisamente participan de esos últimos momentos en el cual la persona expresa su acto de última voluntad, no tergiversen la voluntad del testador, no influyan en demasía. Por ende, entonces, por ejemplo, no puede disponer el testador en favor, no puede disponer legado en favor de el confesor. Supongan a alguien que precisamente hace de última confesión al testador, o por ejemplo el escribano que redacta el testamento. Después vamos a estudiar cuáles son las formas de testar y cómo hay un testamento que se realiza ante escribano y presencia de dos testigos, que es el testamento por acto público, ¿sí? No le podría, digamos, disponer, yo soy escribano de ejercicio, si participo en un testamento no puede haber como una manda testamentaria, por ejemplo, un legado que me favorezca a mí. Soy inhábil para suceder a esa persona por testamento, es una incapacidad de derecho, pero es parcial, porque hay veces que inclusive las personas establecen legado a favor de ciertas personas que también son sus herederos con llamamiento legal, en cuyo caso al llamamiento legal nada no le sucede. Lo que queda inhábil, ineficaz, hablando con mayor propiedad, nulo en definitiva, es la manda testamentaria por caer, digamos, en las generales de la tipificación de la conducta prohibitiva, digamos. Supongamos, como le decía, el escribano no puede ser beneficiario de un legado del testamento de tal persona, pero podría tener por otra vía algún quizás llamamiento legal, es decir, revestir algún grado de parentesco con el testador. Bueno, si se dan los casos, puede ser que esa vocación eventual se transforme en actual y reciba, no por vía testamentaria, sino por vía de sucesión ab intestato, por llamamiento legal o del propio código. Vamos dando vuelta a la página entonces. Ven ahí, ese es el universo general de obstaculización o contrariedad de la vocación sucesoria. ¿Está? Vamos ahora a meternos en la cuestión de indignidad. La indignidad entonces es una de las posibles causas que obstaculizan, que contrarían a la vocación sucesoria. Vuelvo a reiterar, hay una persona que tiene capacidad para heredar, tiene vocación hereditaria, tiene delación hereditaria,
pero resulta ser que comete alguna de las conductas que están tipificadas en el Código Civil y Comercial. Bueno, ojo que la indignidad debe ser promovida abierta a la sucesión. ¿Está? Y ahí nos vamos metiendo un poco en el tema que sigue a continuación. ¿Sí? Vamos al concepto de la indignidad en primer lugar. Es una sanción que opera por sentencia judicial y que excluye al sucesible por precisamente llevar adelante conductas, ¿sí?, que están, digamos, reñidas con la moral, la memoria del causante, ¿sí? Y ustedes después fíjense ahí las causales que están tipificadas, estudien, digamos, todas estas cuestiones van a encontrar, es de fácil acceso en cualquier bibliografía, de los libros que están en facultad, de los que vamos a subir al aula virtual también, como para que vayan teniendo otros materiales que hasta les puede servir para mejorar, digamos, la nota de sus parciales, de este primer parcial que hemos elaborado con la doctora Palacio y con el doctor Maimó. Después entren en detalle cuáles son cada una de esas causales, ¿sí? Pero en definitiva siempre van a ser conductas que en definitiva atentaron contra la vida del propio causante, contra su memoria o la de un elenco muy cercano al causante, ¿sí? O le negaron alimento en una situación determinada. Todas las causales que por ahí inclusive ustedes encontraron de ingratitud, que permite revocar donación, también permite promover indignidad. Y no se olviden, la indignidad se promueve una vez abierta la sucesión, es decir, post-mortem, luego de la muerte. Por eso en la cuestión del legitimado activo, es decir, quién puede promover la acción de declaración judicial de indignidad, tiene que ser algún heredero, ¿sí?, que se vea beneficiado con la declaración de indignidad, en el sentido de que con la declaración judicial de indignidad se lo excluye al indigno y él, digamos, toma la totalidad de la herencia o acrecenta su cuota de participación. Tiene que tener justamente ese interés bien marcado, digamos, en lograr algunas de estas dos cosas. Excluir al indigno para tomar la totalidad de la herencia o para mejorar su cuantía de participación. ¿Contra quién se dirige? Esto anótenlo, contra herederos y legatarios. Es decir, sujetos que tienen llamamiento legal podrán ser declarados indignos, ¿sí? Pero también pueden ser declarados indignos los que hubiesen sido nombrados como beneficiarios de legados instituidos por el testador en su propio testamento. ¿Está? Entonces, esos son legitimados pasivos, herederos y legatarios. ¿Cuáles son las causales? ¿Sí? Después péguenle un vistazo. Ahí deben profundizar, ya les digo bien, los artículos que contemplan en detalle el listado de causales de indignidad 2281, ¿sí? Un artículo muy extenso que va, vean, hasta el inciso letra I. ¿Está? Desde el 2281 se regula todo lo atinente a declaración de indignidad. ¿Cuál es el procedimiento? Es una acción que debe tramitar por vía ordinaria. ¿Está? Ahora bien, el fuero de atracción del sucesorio lo trae para sí, para el juez de la sucesión, conforme a la competencia que establece, no se olviden, el 2336 del Código Civil y Comercial. En definitiva, vean, tiene que haber amplitud probatoria, porque hay que demostrar estas conductas, digamos, reñidas con la moral, ¿sí? Y acá empezamos a abrir esta otra cuestión. No se olviden que el instituto de desheredación fue eliminado del actual código, del código según ley 26994, no existe más. Hasta julio del 2015, 31 de julio del 2015, el causante podía desheredar, ¿sí?, a sus propios herederos, ¿sí? Forzoso, supongamos, podía desheredarlos. También eran conductas parecidas a esta que se contemplan en la indignidad, pero grandes diferencias. La desheredación la efectuaba, esto es pasado, pretérito,
el propio causante. ¿Dónde? En su propio testamento, en vida. Sin embargo, la declaración de indignidad, ven ahí como legitimado activo lo que estuvimos hablando, tiene que ser promovida por algún coheredero, ¿sí? O algún heredero que va en definitiva ganar con la declaración de indignidad lugar exclusivo para tomar los bienes de una herencia, para recibir los bienes de una herencia. Entonces, grandes diferencias. La desheredación la promovía el propio causante. ¿En qué instrumento? En su testamento. Lo debía hacer por testamento, revestida de forma testamentaria. Sin embargo, la indignidad, digamos, es algo intracomunidad hereditaria, entre los coherederos o aquel que se siente, digamos, en condiciones de que tiene un llamamiento y que pretende, digamos, que ese llamamiento sea exclusivo, total, desplazando al declarado indigno. Vamos a estas cuestiones entonces, a los efectos, ¿sí? Efectos de la declaración judicial de indignidad. Reitero, tiene que haber una sentencia judicial que luego de un proceso en definitiva contencioso ordinario, precisamente define, ¿sí? Y sentencia por instrumento judicial que una persona sea declarada indigna. Bien, lean luego el 2285, ¿sí? Porque ahí va a establecer cuál es el estatus jurídico con el cual queda el declarado indigno. Lógicamente, ¿sí? Pierde el título de heredero con derecho a participar en los bienes de esa sucesión determinada. Y en cierta manera queda rotulado o calificado como un poseedor de mala fe. Y en consecuencia luego viene el régimen de restitución de los frutos con sus distintas clasificaciones que ustedes ya conocen también de la materia de derechos reales. Está el 2285, define claramente esta cuestión, ¿sí? En esto de que admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos. Supongamos, como yo le dije, puede ser que hasta estaba con investidura inclusive, porque a veces hasta pudo haber recibido el ropaje a través de una declaratoria de herederos, ¿sí? Sin embargo, entonces vean, debe restituir los bienes recibidos, aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Vean cómo se califica a esta situación jurídica del declarado indigno. Debe también pagar intereses de la suma de dinero recibidas, aunque no los haya percibido. 2285. Y a su vez, el 2285, segundo párrafo, define esto de que los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que los aseguraban. Estos son los créditos, digamos, que con motivo de la declaración de indignidad, eventualmente, tanto en sentido activo como pasivo, renacerán. Vean esto otro singular. Hemos visto ahí los efectos respecto del indigno. Es decir, pierde el derecho a participar en esa sucesión. Y viene como consecuencia de ello este estatus de restitución de bienes. Respecto de descendiente, esto es importante que no se olviden. La declaración judicial de indignidad solo proyecta su efecto sobre el legitimado pasivo, sobre el demandado. Supongamos que el declarado indigno tiene o posee descendientes. Bueno, ojo porque allí se hace operativo un instituto que vamos a estudiar en la bolilla 9, que es el Instituto del Derecho de Representación. Supongamos entonces una persona, hay un causante, tiene hijo o hijos. Uno de ellos es declarado indigno. Si ese hijo declarado indigno tiene descendientes, supongamos a su vez tenía hijos, sus hijos pueden ir a la sucesión, en este caso digamos el abuelo, por derecho de representación. Está, digamos, es como que se emplazan en la situación que hubiese detentado, en este caso, el declarado indigno. No le obsta, digamos, no es que es baja, digamos, para siempre, tiñe también el derecho sucesorio del descendiente. Se da la exclusión de él, pero si en su lugar, si él tenía descendiente, en su lugar, digamos, toman
ese lugar sus descendientes, en definitiva, porque se hace operativo el derecho de representación. Ya vamos a estudiar en la bolilla 9 que el derecho de representación clásicamente opera, ¿sí? La típica causal es por premoriencia. El típico caso del que el nieto va a la sucesión del abuelo, precisamente en representación de su padre premuerto. Bueno, puede ser que su papá no murió, pero su papá fue declarado indigno. Bueno, allí el nieto también va a la sucesión del abuelo para, digamos, ir a ese llamamiento concurrente, supongamos, con los demás tíos de ese nieto que concurre. ¿Está? Y respecto de terceros, ojo porque ahí, después fíjense, las obras bibliográficas, viene esto de distinguir si el tercer adquirente de los bienes del declarado indigno era a título oneroso o a título gratuito, ¿sí? Como una simple pauta de interpretación. No se olviden que siempre al que paga algo por la adquisición de un derecho, este código siempre lo protege de mejor manera, ¿sí? Y siempre con ese doble estándar de actuación, título oneroso y buena fe. ¿Está? No tendría que haber conocido de que era declarado, que ya fue declarado indigno. Puesto que si es un adquirente a título gratuito, supongan un donatario, alguien que recibe a título gratuito, el derecho no lo va a proteger. Siempre lo protegerá en tanto y en cuanto revista este doble estándar jurídico de ser adquirente a título oneroso y de buena fe. Entonces, perdón, vean, es importante también hacer esa diferencia, ¿no? Y qué bueno que siempre se proteja al adquirente a título oneroso. Vamos cerrando la clase, sí, así no lo hacemos tan extenso y esto queda como para el material, digamos, de trabajo para la cátedra allí respecto de estos temas de unidad 2. Vamos a la extinción de la indignidad, ¿sí? Una extinción tiene que ver con esto del instituto del perdón, ¿sí? Después fíjense, porque puede ser que algún sucesible haya efectuado esas conductas de las cuales habla el 2281. ¿Sí? Sin embargo, puede que sea operativo alguna de estas causales que la podemos agrupar como lo hace la doctrina de perdón o de caducidad. ¿Sí? Acá lo ven, ¿sí? En esto del artículo 2282, no se olviden, anoten el 2282. Allí está regulado el instituto del perdón de la indignidad, puesto que el perdón del causante hace cesar la indignidad, ¿sí? Entonces, vean, puede ser que en algún momento de la vida una persona susceptible haya atentado, supongamos, contra la vida del causante, pero luego el causante redacta su propio testamento. Ya sabemos de a poquito que las vías testamentarias válidas y vigentes en la República Argentina son dos. Puede ser un testamento hológrafo o un testamento por acto público que se formaliza ante escribano y la presencia de dos testigos, sea por una u otra vía. Puede ser que el testador, el causante en su propio testamento lo perdona al indigno. Bueno, nada más que discutir. Esto es perfectamente válido, este instituto está regulado en el 2282 y ello, digamos, hará improcedente el avance de la declaración de indignidad. El testador lo perdona en su propio testamento. También puede ser que no lo perdone expresamente con algún término literal de expresión de perdón, pero puede que con posterioridad a la conducta, digamos, perjudicial, perniciosa, el testador lo contempla al presuntamente indigno con algún beneficio derivado de ese testamento. Es como que supongan que le instituye algún legado a su favor. Bueno, también opera de manera indirecta como perdón, ¿sí? Y en consecuencia tendrá derecho, supónganse, a recibir los bienes, al menos de la manda testamentaria, ¿sí?
Esto todo está regulado en el 2282, ¿sí? Acá les leo esta parte literal de que el perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se beneficia al indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador. ¿Sí? De alguna manera, entonces queda ahí algún auxilio para la comunidad hereditaria, como que digan y prueben en el proceso sucesorio que si bien el presuntamente indigno fue beneficiado con una manda, hasta aquel entonces el testador no desconocía lo que le hizo el, el presuntamente indigno. Porque no siempre la conducta se dirige contra el propio causante. También ahí se abre, digamos, un elenco de posibles víctimas, digamos, de estas conductas perjudiciales o perniciosas. Bueno, eso es 2282. Y ahora también una última cuestión, y con esto cerramos la clase de hoy, referida a la caducidad. ¿Sí? Ojo, porque la acción de declaración de indignidad caduca. Y acá trabajamos con la noción clásica que siempre le remarcamos con la profesora Palacio, de distinguir claramente estos institutos de parte general. ¿Sí? Esto de que no es lo mismo la prescripción que la caducidad. ¿Sí? La prescripción, que en su variante extintiva o liberatoria actúa sobre el elemento acción de la relación jurídica. Es decir, esta posibilidad de su reclamo ante el órgano judicial, ante un juez competente. Distinto de la caducidad, que implica la extinción del derecho mismo. ¿Sí? En definitiva, tienen de común la prescripción y la caducidad que opera el transcurso del tiempo. Pero lo reafirmamos una y 100 veces más. La prescripción extingue la acción, es decir, la posibilidad de su reclamo en justicia, y la caducidad extingue el derecho mismo, de tal manera que no queda ni subsistente como obligación natural, lo que ocurre cuando opera la prescripción. ¿Sí? Y este artículo, que después léanlo con tranquilidad, regula esto de la caducidad de la acción de declaración de indignidad, ¿sí? Es el 2284. ¿Está? ¿Cuál es el plazo de caducidad? 3 años. ¿Cuál es el punto de arranque? Apertura de la sucesión. Hoy el código es claro, el código, según ley 26994, desde el 1 de agosto del 2015, en este artículo 2284, lo reguló claramente. Punto de arranque, apertura de la sucesión. ¿Cuál es el plazo concreto de caducidad? ¿Sí? 3 años, contado desde la apertura de la sucesión. Eso para cuando la acción se dirige contra personas con llamamiento legal, típicamente herederos. Pero también puede ser que la indignidad sea promovida contra legatarios. Ahí hay un llamamiento, digamos, por voluntad del testador. Ahí no arranca el plazo de 3 años desde la apertura de la sucesión, sino desde la entrega del legado. Esta es la segunda parte del primer párrafo del 2284, cuando dispone esto de que caduca el derecho de excluir al heredero indigno por 3 años desde la apertura de la sucesión, y al legatario indigno, ahí está lo que nos convoca, por igual plazo desde la entrega del legado. Ya vamos a ver cuando estudiemos la materia testamentaria qué es esto o en qué consiste esto de derecho a la entrega del legado, que es uno de los principales derechos que obran en cabeza del legatario, cuando el testador los llama a recibir los bienes para después de su fallecimiento. Después tiene ahí una vueltita de tuerca, el 2284 en su segundo párrafo. Léanlo luego con detenimiento. Vamos cerrando la clase de hoy. Nos despedimos con este cuadrito, ¿sí? No se olviden de ubicar esta cuestión de indignidad, ¿sí? Como cuestión atentatoria, digamos, o que contraría a la vocación sucesoria. Reitero, va a haber personas que podrán tener capacidad para heredar, podrán tener
vocación hereditaria, podrán tener delación, llamamiento concreto para expedirse acerca de aceptar o renunciar a una herencia, y sin embargo, a pesar de ello, podrán ser declaradas indignas. Si obra sentencia judicial que lo declara indigno, perderá el derecho a participar en los bienes de la herencia de esa sucesión en particular. No de otra persona. Puede ser que para suceder a otras personas tenga esa persona declarada indigna en una sucesión en concreto, para otra sucesión tenga capacidad, tenga vocación, tenga delación y su vocación sucesoria en definitiva no sea contrariada de ninguna manera. Pero cuando un indigno es declarado respecto a una sucesión particular, él pierde el derecho a participar en esa sucesión. No se olviden que no pierden el derecho a participar sus descendientes, quienes ocupan su lugar por derecho de representación. Bueno, gente, me despido, espero que sea de utilidad y los espero en la clase del día jueves 27. Ahí vamos a empezar a hablar de la unidad número 9 y vamos a empezar a estudiar en concreto esto de los órdenes sucesorios. ¿Cómo es que el código propiamente llama a un elenco de herederos a recibir los bienes de la herencia de una persona en particular? Vamos a estudiar la sucesión de los descendientes, de los ascendientes, del cónyuge y finalmente lo que les decía esto de aquellos que poseen un llamamiento supletorio, por si acaso, en cierta manera, que son los colaterales hasta el cuarto grado. Bueno, gente, buena semana de estudio, me despido, chau, chau.